Pulso económico que, como es costumbre, empezamos mirando, pues aunque sea de reojo, cómo le ha ido al IBEX 35. El IBEX 35 descontado ya lo que puede hacer dentro de un rato la Fed, ayer ya lo descontó, hoy se queda en un ritmo pues que ni para adelante ni para atrás. 0,01% de merma, que es muy poca, 7.772,2 el índice general al cierre, con algunas compañías que avanzan. No es que avancen mucho, por ejemplo, Acciona Energy, la que más, 2,77, Acciona la tradicional, 1,96, Celnex, 1,92. Y en el lado de los que hoy pierden pistonada, la que más, Telefónica, 3,08 abajo, en segundo lugar IAG, 2,39 abajo, y en tercer lugar Grifols, que se deja en la sesión 2,29. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos que vamos a trabajar en la tertulia de análisis económico con los mejores especialistas, como siempre, para que ustedes desde sus hogares no se pierdan detalle. En primer lugar, bueno, pues el llamamiento de Putin a 300.000 reservistas, que dice que es un llamamiento parcial, ha generado algunos, digamos, unas reacciones técnicas en lo económico bastante serias. Por ejemplo, en la bolsa rusa, que se ha caído en los últimos 2 días, porque la aparición de Putin estaba anunciada para hace unos días atrás, se ha ido posponiendo. Bueno, al final ha salido hoy, la bolsa rusa ha caído un 13% en 2 días, pero probablemente eso no nos importe tanto como que el gas se ha vuelto a disparar en Europa. Se ha disparado alrededor de un 9%, el petróleo alrededor de entre un 2 y un 3%, y el euro se desangra. Entonces tenemos ese cuadro de reacciones a lo que anuncia Putin. Por otra parte, tranquilizador el mensaje de Occidente. Dicen que esto peor para Putin, que esto refleja debilidad y que, bueno, pues que siga con... Biden le ha dicho que es un imprudente por esta reflexión sobre las armas nucleares. En fin, lo de hoy es bastante tranquilizador, sobre todo porque sabemos una cosa nueva, que China le recomienda a Putin que busque un acuerdo de alto el fuego y empiece a negociar. Algo hemos ganado. Y estamos todos pendientes de lo que diga la Reserva Federal dentro de apenas un rato. Y hay quien dice que 75 o que 100 puntos básicos, pero cada vez hay menos analistas que dicen que vayamos a salir indemnes de la reunión de hoy de la Reserva Federal. Les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Doña Sara Carbonell, directora general de CMC Markets, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya tiempo que no se Mucho dignaba tiempo usted. Ya. Tenía ganas. Que no nos honraba con su visita. Muy buenas tardes. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo muy tranquilo. Bueno, empezamos por la sesión de hoy. El frenazo por lo de Rusia es evidente, la Fed continúa de telón de fondo, aunque ya bastante descontada, y bueno, pues la verdad es que ha sido una sesión que durante buena parte la sostenían Iberdrola y Repsol, y al final pues ha sido un poquito de Acciona, un poquito de Celnex, nada relevante, pero en cualquier caso el día ha transcurrido sin mayor disgusto. Bueno, con picos durante el día, sí. y con oportunidades ahí. Los que son de muy corto plazo y traders durante el día han visto mucha oportunidad seguro. Al final, bueno, ha sido el cierre bastante planito, o sea que me parecía que iba a ser peor por la mañana. Yo creo que hay... de virgencita que me quedé con Sí, totalmente. Ahora, la incertidumbre está ahí, el panorama que tú has pintado ahora mismo es el que es y no es nada alentador. Yo creo que va a ser importante para la sesión de mañana lo que diga hoy la Fed. Yo soy de las que cree 75, pero... podría ser 100 y no me extrañaría tanto. Y al final es que el escenario de fondos es un poco complicado, ¿no? Yo acabo de llegar de Estados Unidos y la verdad que se nota muchísimo cuando estás allí, efectivamente, esas subidas de precios y cómo está el panorama allí, ¿no? Y eso yo creo que va a ser un poco lo que... Y allí que no tienen, digamos, el agujero energético que tenemos en Europa. No, claro. Pero a nivel mercados ellos marcan un poco la pauta. Entonces, después de lo que pase hoy, yo creo que va a marcar la sesión de mañana. Y luego la sesión de hoy, bueno, pues aquí en casa al final planita y se va a guiar un poco por lo que pase mañana en el resto de Europa. Banda. Sí, yo creo que ha sido la típica sesión de esperando la Fed, ¿no? En la que, pues bueno, ha habido cosas que se movían un poco, pero al final todo el mundo está esperando a las 8 de hoy para ver qué va a pasar al final, ¿no? Y que realmente estamos viendo que lo poco que nos importa la situación local, ¿no? Estamos viendo
cuál es el entorno, dónde vamos a ir y que un poco la Reserva Federal nos va a marcar dónde y cómo van a llegar al camino para intentar parar la inflación. Y es muy importante también la rueda de prensa, que es a las 8:30 hora española, donde va a decir los puntos principales que van a salir de la consecuencia de la subida y de si realmente van a seguir estas subidas una detrás de otras, como la mayoría del mercado espera, con niveles muy altos que nunca los habíamos visto igual, ¿no? Bueno, vamos con la reacción a lo dicho por Putin, al anuncio de movilizar parcialmente, dice, 300.000 reservistas y enviarlos a Ucrania. Y también advierte, cuidado que tengo armas nucleares, algunas más modernas que las de la OTAN. Bueno, me alegra que el discurso político que ha venido horas después haya sido tranquilizador, que califiquen todos de debilidad de Putin el tener que llamar a los reservistas. Evidentemente significa pues que con lo que han mandado antes ha fracasado, que ahora tienes que echar mano de cosas. La reacción no es para nada positiva entre la población rusa, que empieza a ver claro que lo de Putin les lleva por muy mal camino. Algunos tratan de pillar un billete y largarse del país al precio que sea. Otros estudian en Internet cómo romperse un brazo o una pierna para no tener que ir a la llamada de reservistas, en fin. Y hay más de 100 detenidos en Moscú por reacción directa a la intervención telefónica del presidente. A lo que vamos, reacción en los mercados. El tenebroso mercado del gas, con toda la especulación que parece que hay tras el famoso mercado en Holanda, ese se ha ido un 9% arriba, por si acaso. El petróleo ha subido menos, entre un 2 y un 3%, y el euro pues, ha caído en una profunda depresión. Pero claro, eso era antes de que los políticos reaccionaran, muchos en Naciones Unidas, a la verosimilitud de la fanfarronada de Putin. Mañana veremos qué pasa, pero desde luego hoy ha demostrado todas nuestras debilidades. Sí, pero bueno, vamos a ver, yo es que por partes. Yo creo que lo que es la parte social, económica, sí tiene consecuencias y no es nada positiva, aunque como bien dices tú, las reacciones después tranquilizan un poco. Pero luego en los mercados, más allá de esos activos que efectivamente sufren alzas o sufren impacto, en los cuales, por cierto, se puede invertir en ellos a través de productos derivados, en el gas, en el petróleo, en todos estos activos, el mercado, en realidad, lo que estamos comentando ahora, lo que está esperando es la FED. Esto no ha impactado tanto en los mercados en Europa, a nivel bursátil me refiero, ¿no? Entonces yo creo que las consecuencias donde van a ser más graves para nosotros o donde las vamos a notar más es en los precios del gas, efectivamente, en toda la parte energética, pero luego lo que son, y más en casa, en el IBEX, que por ejemplo está tiene un peso tan grande, pues por ejemplo la banca, ¿no? Al final yo creo que lo que es la parte más de mercados, de renta variable pura y dura, la noticia de esta semana y lo que está buscando es la FED. Manda. Bueno, hemos visto que, o sea, Putin se ha puesto en un lado bastante complicado, ¿no? Porque es cierto que se le están complicando las cosas en términos de guerra, pero también es verdad que ya ha forzado que vamos a tener 4 días de referéndum en las zonas ocupadas para ver si al final se incorporan a Rusia, que eso puede llevar también a algo que le ha planteado directamente, que es que eso ya deja de ser una ocupación para ser parte del país y que puede llevar a intervención mucho más rápida, y de ahí la movilización de los propios soldados rusos en su propio territorio, ¿no? Y entonces, eso que es como él salía sacando el pecho, nos hemos encontrado que enseguida los chinos han dado un mensaje de que esto que va a ser, y también el posible uso de armamento nuclear en términos de mini nuclear, que no sé al final si eso tiene algún sentido, pero es verdad que está intentando amenazar a los ucranianos, ¿no? O sea, en el entorno que existen ahora. Yo creo que está bastante metido en un lío y que va a tener que buscar una salida. O sea, que la salida, al final, alguien se la tendrá que poner. Y yo creo que en este entorno los chinos van a jugar una parte importante y van a intentar, pues, intermediar en la situación. Yo creo que ese es el mensaje que están dando. Por el lado de esto, ¿cómo nos está afectando? Pues clarísimamente, o sea, se dan a disparar todos los precios de las materias primas, porque difícilmente van a poder tomar una decisión, sobre todo por el lado de cómo
Nord Stream lo va a poner en marcha cuando está, y ya está hablando que está abriendo otros canales de comunicación y de distribución del gas con el área hacia Oriente, ¿no? Entonces, eso marca muy claramente que todas las materias primas pues van a seguir sufriendo hasta que no veamos un mensaje más clarificador y con más sustancia. Bueno, vamos con las noticias que nos lleguen de la Reserva Federal en un ratito. Decía usted antes que era partidaria de 75 puntos y no de 100. Ahora es la oportunidad de que nos lo explique, pero la verdad es que hay algunos que creen que será de 100 y a ver si dura. Más que partidaria, yo lo que creo, porque sí que creo que además en el caso de Estados Unidos especialmente, sí que la inflación puede cortarse gracias a la subida de tipos. En Europa es distinto y luego lo podemos comentar. Lo que creo que es lo que va a hacer, porque lo que yo pienso es que si al final hace 100, el mensaje que va a mandar al mercado va a ser un poco más de intranquilidad, ¿no? El mercado se puede poner más nervioso. Entonces, por prudencia, yo creo que debería ser 75. Por otro lado, como bien decíamos, lo que es muy importante es las guías y las pautas y que den más pistas de las previsiones económicas futuras, de cuál va a ser la hoja de ruta que van a seguir de aquí a los siguientes meses, y eso es lo que tenemos que estar súper atentos y eso es lo que nos va a marcar un poco qué va a ir pasando de aquí a unos meses, ¿no? Vamos a decir corto plazo, por lo menos de aquí a 6 meses. Cuando sepamos todo eso, la bolsa americana reaccionará y lo que decíamos, Europa se contagiará. Pero la situación de Europa es diferente en cuanto a por qué tenemos inflación. Ahora lo abordamos. Panda, ¿qué va a hacer la Reserva hoy? Las encuestas que he visto antes de entrar aquí están marcando hasta posible subida de 150 puntos básicos. Sí, sí. Y estamos en 0,75 y si iban subiendo. El 100 en las últimas horas. Y 125 tampoco era, o sea, que está teniendo muchos partidarios. ¿En qué se basan? En fundamentalmente el mensaje que ha dado Powell diciendo que su objetivo es llegar al 4,25. Y lo que está pensando los estrategas americanos es que a lo mejor a él le interesa llegar cuanto antes a ese objetivo para acabar con su política de hasta dónde he hecho y luego dejar al mercado que se ajuste para ver si hay que tomar otras decisiones. Entonces, puestos en ese lado, a lo mejor puede ser que haga una subida, marque el máximo y las próximas reuniones las deje ya para ver cómo está controlándose la inflación, ¿no? Porque ya lo que ha dicho muy claramente también es que la inflación es su objetivo, claro. O sea, tiene que parar la inflación de cualquier manera. Pero como decía doña Sara, Europa es otra cosa. Europa tiene un problema energético distinto al de Estados Unidos. Para Estados Unidos la crisis les ha venido de maravilla. Exportan, se han quedado en reservas en mínimos de reservas de hace 25 años. Y eso pues van ingresando. Bien, Europa está en otro drama. Hoy hablaba de ese drama particular Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, y advertía con la siguiente reflexión: la recesión no va a ser suficiente para vencer a la inflación. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el plan? Claro, yo eso no sé si lo puedo contestar ya. ¿Cuál es el plan? Eso es lo que, pero entiendo que tiene razón, y esto cuando estudias economía es un poco como de las cosas más básicas que estudias al principio. Tú, si tienes una inflación porque el consumo está subiendo muchísimo, es decir, por el lado de la demanda, efectivamente subes los tipos de interés y frenas esa inflación, pero es que no es nuestro caso ahora, lo tenemos por el lado de la oferta, con lo cual las consecuencias que va a tener las subidas de tipos en Europa van a ser bastante negativas, porque vamos a tener lo mismo que ya tenemos y encima con un precio del dinero bastante alto, ¿no? Entonces yo entiendo ese razonamiento perfectamente y creo que es adecuado. Lo que no tengo tan claro es entonces qué soluciones se pueden aplicar para solucionar esto, porque la situación en Europa es muy diferente y esto ya nos pasó también cuando la crisis de deuda, o sea, siempre vamos como 4 años por detrás de Estados Unidos, empezamos con crisis parecidas, luego ellos la resuelven y nosotros la seguimos arrastrando, con lo cual el problema no tiene nada que ver. Ni para las empresas tampoco. En eso no es inocente el Banco Central Europeo. No, claro. Ha salido por eso digo que, claro, la caída del euro, que ha tardado más que nadie en empezar una timidísima opción de subida de precios, de subida de tipos. Y luego, oiga, pues si vamos a ver, un periodo de recesión se caracteriza por un parón de toda la economía. Si eso no es bueno para vencer a la inflación, pues ya no sé qué escenario espera Guindos. Bueno, yo creo que lo que está complicado todo esto es que Alemania está presentando ya posibilidades de entrar en recesión real, ¿no? O sea, que tres trimestres en crecimiento negativo
y parece ser que lo que nadie apostaba es que el tercer trimestre de este año en el que estamos fuese a ser negativo. Si efectivamente nos metemos en este trimestre para Alemania en negativo y el último y el primero de 2023 son negativos también, la situación de Alemania difícilmente la vas a resolver con subidas de tipos y con una previsión sobre todo de que se dispare la inflación, ¿no? Estamos en un escenario que desde luego el Banco Central Europeo en ningún momento había descontado. Entonces las medidas, si son medidas que buscan un mayor crecimiento en Alemania y menos control de la inflación, tendrían que ser distintas, ¿no? Porque en cuanto tengamos las subidas de tipos, vamos a tener una parada definitiva del crecimiento o de la posible mejora de la situación en Alemania. Ante eso, pues tendrán que plantearse y ver por dónde ir, ¿no? Yo creo que Alemania sigue mandando y va a ser muy difícil que el Banco Central Europeo intervenga sin pensar en que Alemania va a entrar en una situación grave. Bueno, hoy le han hecho una radiografía al IBEX 35 que yo creo que es útil. Dice, ¿cuántos valores han perdido menos de un 20% en lo que llevamos de año? Y solo hay 4. ¿Y cuáles son? Ya se lo anticipo, CaixaBank, Iberdrola, Naturgy y por los pelos el BBVA, que ha perdido un 19%. Esa es la radiografía, el esqueleto, lo raquítico del IBEX. Bueno, es que de todas formas, claro, fíjate la banca que va aislado con lo que estábamos hablando, porque iba a añadir una cosa antes, ¿no? Que en realidad la subida de tipos sí que puede lograr frenar la inflación. De hecho, debería ocurrir eso, sería muy raro que no ocurra. Lo que nos tenemos que preguntar es a qué precio. O sea, es decir, tú sí que estás frenando la inflación, pero lo que estás haciendo es no estás creciendo a la vez. Entonces, eso es lo que es peligroso en Europa. Y luego, respecto a la banca, por ejemplo, efectivamente, pues una subida de tipos se supone en la parte teórica, ¿no? También si lo estudias de manera muy básica, eso a la banca le debería beneficiar, ¿no? Para su negocio básico, el margen de interés, etcétera. Pero en realidad es que el escenario macro que está detrás prevalece. Con lo cual, la situación, esto es lo mismo que las compañías aéreas o que el sector turismo, que realmente se esperaba un boom turístico en verano y es verdad, pero tienen muchos otros factores que en realidad no ayudan, ¿no? Como, pues, por ejemplo, la situación macro, el número de vuelos que va a haber a pesar de que las ganas de viajar o de tener vacaciones se hayan incrementado, ¿no? Pues precisamente por lo que estamos diciendo, por el tema de la inflación. Con lo cual, en realidad, esa foto que hacemos del IBEX yo creo que es bastante gráfica y que nos da una foto muy clara de cómo está la situación y cómo va a seguir estando. Banda. Bueno, el IBEX, si te pones en un entorno europeo, es de los índices que menos han caído en el año y es precisamente por eso, por lo que has comentado, porque tenemos la banca con el mayor peso y luego las compañías eléctricas y telefónicas. Y en ese entorno nos marca que, a pesar de que una caída del 20% es importante, tenemos índices europeos que estamos hablando de casi 30 y casi algunos 40. En ese entorno, pues vamos a seguir viendo que si se suben los tipos y se suben de una manera muy rápida, el sector financiero y el bancario, vamos, especialmente más que el financiero, va a seguir teniendo rentabilidades en negativo, pero menores caídas que las que tiene el resto de las industrias. Pero tiene que subir la demanda de crédito también, claro, si eso sube, pero nadie pide un préstamo porque en realidad la situación es la que es, su empresa ha quebrado o lo que sea, ahí es donde tenemos el problema. Ahí tenemos el problema, probablemente lo tengamos dentro de poco. Bueno, hoy decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el Gobierno está estudiando un impuesto para las grandes fortunas. Me parece ideal, ha elegido el mejor momento, el mismo día que conocemos que 17.000 grandes fortunas se han ido de España en un año. Porque hay países de nuestro entorno, como Italia o como Portugal, que tienen pues, un calendario fiscal muy bonito para los españoles, que tengan esa posibilidad, las grandes fortunas, que puedo residir donde quiero, no tengo que ir a currar cada día, pues oye, pues lo aprovechan. Y en el mismo momento en el que, para que se enteren todos, la OCDE dice que en el año 2020 España fue el país en el que más aumentó la presión fiscal. ¿En qué es en lo que estamos? ¿Qué nos interesa? ¿Que las grandes fortunas se marchen todas? ¿Eso es lo que queremos o cómo? Sara. No, yo creo que no. Luego, en el informe de Credit Suisse, una cosa que a mí me hace también reflexionar, donde uno de los países donde más han crecido las grandes fortunas en los últimos años, es China. Y en la mayoría de los que ha caído, entre ellos nosotros, va muy relacionado también con la parte del año del COVID, el parón, etcétera, ¿no?
como bien dices, si al final tienes la oportunidad de poder irte a un sitio mejor porque la tienes, que es que eso es inevitable, pues yo no creo que al final vaya a ser eficiente, con lo cual... Entonces tenemos Yo un creo que nos presidente del interesa gobierno más que acusa de hacer dumping fiscal a algunas comunidades autónomas, pero no acusa de hacer dumping fiscal a Portugal o a Italia o a Luxemburgo. O a... Y la diferencia que hay entre comunidades, además. Claro. A todos los países, porque no hay Claro, ninguno claro. Irlanda, en donde haya un impuesto de patrimonio para los ricos. En ningún grupo, porque hablábamos de Francia, que ha habido en algunos casos, pero Francia no tiene un impuesto de patrimonio para los ricos, tiene Como tal, no. un impuesto a la riqueza que es, o sea, que... Muy confiscatorio. Eso también. es también confiscatorio, pero no es de patrimonio. No, o sea, si de no. Francia es de donde más grandes fortunas se marchan, por ejemplo a Italia y Eso incluso algunos a lugares menos Caribe también. europeos, sí, menos europeos, por decirlo amablemente. Bueno, les quiero pedir opinión, me lo han pedido algunos espectadores y para mí eso es sagrado. Hay una oferta pública de venta de acciones de Porsche, la hace el grupo Volkswagen, la organiza el Banco Santander, que es el banco agente, y en cierto modo pues es una OPV que se está vendimiando en España. ¿Qué les parece a ustedes esa OPV? A mí me tiene, pues tengo que ser sincera, pero además si lo han pedido los espectadores, no la tengo muy estudiada a fondo. Lo que me parece impresionante es que se ha batido récord de demanda en 24 horas prácticamente. Bueno, y es que el formato de prorrateo hace que tú pide que te voy a dar Pide un que poco, te con lo cual eso ya sabe lo que pasa. Efectivamente. Los volúmenes, ¿no? Entonces, bueno, yo a priori, por lo que he leído, pero que ya digo que no es muy a fondo, yo creo que pensando en el largo plazo, porque por lo que he leído tiene más sentido como una inversión a largo plazo, sí que tiene buena pinta para el inversor minorista, pero también diría que se asesoren más con su asesor para tener un estudio más a fondo. Manda. Bueno, el momento es malísimo, o sea que Malísimo, Sí. el mercado, asumir una cosa de lujo en un momento como este, está complicado. También es verdad que las marcas con mucho nombre siguen vendiendo en otros lugares. Hombre, Sí, yo decía malísimo por la parte más, pues eso, macroeconómica, pero es verdad que justo el sector del lujo es el único que nunca sufre cuando hay, o sufre menos. Sí, pero o sea, lo que ocurre es que esta salida viene como consecuencia de un spin-off de un problema familiar en el que hay que dar dinero a las distintas familias y que quieren salirse. Entonces, en ese análisis es el que hay que ver si realmente la parte que sale a cotizar es una parte pequeña. Entonces sí que va a haber sobredemanda sobre esa parte. Lo que ocurre después es que cuando sale una cosa al mercado, se le pone un valor, empiezan a salir los que realmente estaban esperando que les pusiese un valor y recoger para lo que sale la compañía, que es para recibir ese dinero. Porque la compañía no sale para hacer inversiones con el dinero ni para hacer nuevas investigaciones. Entonces, ante eso, pues eso se suele aprovechar en momentos buenos de mercado. Como no lo estamos, pues a mí me resulta un poco complicado o sea, no me parece complicado que tenga éxito, porque es fácil manejar el éxito para los que están coordinando la colocación, pero para la situación de mercado pues puede quedarse en algo que no volvamos a hablar de ello. Bueno, últimos minutos. Aprovechamos para hablar de Amadeus. Estaba en mínimos y ha llegado Fidelity. ¿Qué está pasando? Yo tampoco es algo que tenga muy claro y lo único que sí que veo, pues por ejemplo, su precio en libros respecto a libros, sí que es verdad que ha ido disminuyendo. Pasa lo mismo con otras compañías relacionadas con el sector turístico. Pero es verdad que creo que el momento no es el mejor, pero sí entiendo que para los fondos pues como Fidelity es más una oportunidad de entrar en este momento barato. Porque está barato. Es verdad que luego por fair value, por ejemplo, tampoco el fair value que le dan la mayoría de casas de análisis está muy lejos del cierre de hoy. Pero bueno, entiendo que sí que por la parte hay ciertos ratios que sí te dicen que está infravalorada y que está barata, entonces es una oportunidad. Anda. Bueno, sí, sobre todo porque está en el índice. Fidelity al final toma posiciones en función de las entradas de dinero en sus fondos y entonces, como es una referencia, pues suele entrar en compañías de este estilo, que además pues puede ser de las que tenga como españolas la que ve que haya más posibilidades de recorrido. Eso es una razón y enseguida el mercado ve que cuando hace una comunicación una gran gestora diciendo que ha tomado posición, que es obligatorio que comunique, pues entonces el mercado se sobrecalienta porque ya la compañía ha entrado y un poco también le beneficia esa noticia para recoger la entrada de los que vienen detrás de ellos, ¿no?
Y contentos todos. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Os agradezco mucho a vosotros dos vuestra presencia y vuestras opiniones, a ustedes todavía más el interés que muestran por el programa desde sus hogares, y por eso les invito a ver a continuación la redacción abierta para ver todo lo que pasa en el mundo de la política.